Olía a vinagre, miel y lana vieja. En el estrecho patio, donde se secaban las toallas del hammam colgadas en cuerdas, los vecinos adultos discutían mirando el polvo junto a los escalones. En la casa de enfrente, el marido había explicado a los ancianos que sus estrictas medidas eran supuestamente terapéuticas, que en la cama la enfermedad se curaba con disciplina, no con palabras. Detrás de la pared, las tazas de barro resonaban silenciosamente. El curandero de la fila de al lado clasificaba cajas con semillas de anís y pistachos, y el escribano de la oficina comunitaria ya llevaba bajo el brazo un cuaderno rosa para tomar notas, porque el asunto pasaba del patio al tribunal. Todos son adultos. Todos conocen el precio de la vergüenza y los rumores. Todos entienden que bajo la palabra castigos curativos, a menudo se esconde lo que no debería suceder en la comunidad. Por la tarde llamarán al rabino, y él no traerá palabras duras, sino libros. Un conjunto de normas en las que el cuerpo y el deseo se analizan desde el punto de vista de la salud y la moderación, y no del miedo. Hola amigos, están en el canal de historias documentales sobre el derecho, la salud y las decisiones humanas. Escriban desde donde nos ven. La geografía siempre cambia el matiz del significado. Dejen un comentario. ¿Dónde ven la frontera entre la fe y la medicina, entre la costumbre y la coacción? Les deseo una escucha tranquila y reflexiva. La ciudad vive al ritmo de los mercados y las oraciones. La caravana hace ruido a las puertas. El agua corre por los callejones y en las casas, en estantes de barro, se guardan los dos pilares de esta historia. Pergaminos con leyes y estrechos tratados médicos. El rabino, al que llamarán para resolver la disputa, no se inventó nuevas fórmulas grandilocuentes. Descubrió lo que la comunidad lleva décadas leyendo: leyes codificadas, donde se describen las obligaciones de los cónyuges y los límites del poder físico de uno sobre el otro. Y los consejos médicos de Moshe ben Maimón, el mismo erudito que vivió una vida difícil como médico y maestro, y dejó tras de sí textos sobre el orden saludable, la moderación y la dignidad del cuerpo. En ellos no hay palabras sangrientas sobre la caries y la vergüenza. Se enumeran los hábitos del día y de la noche, la comida y el sueño, los baños y los paseos, y cómo el equilibrio corporal se rompe por los extremos, por el exceso y la abstinencia cruel, por la sobrealimentación y las pruebas agotadoras. El escribano de la comunidad estaba acostumbrado a otro tipo de prosa, a los libros de multas y contratos, pero ahora escuchaba con atención. La disputa concernía a personas adultas y se refería a la frontera entre el cuidado y la violencia, entre las costumbres religiosas y el consejo médico, entre el mito de la santidad del látigo y el documento que habla de la salud sin histerismos. El patio murmuraba sobre los métodos antiguos, como si la crueldad de un adulto pudiera ser un remedio. El rabino extendió los papeles, y, en ese silencio de papel, la primera grieta en el mito se hizo especialmente evidente.
En las normas codificadas de la vida matrimonial para adultos, no hay lugar para la caries curativa. Las obligaciones se describen de forma seca y precisa. Pan, ropa, una vida respetuosa, cuidado de la estabilidad física, derecho a la intimidad en un orden que se ajusta a las posibilidades de salud y trabajo, y no al castigo. Allí donde en los patios se habla con gusto del derecho del fuerte a corregir los modales, la ley responde: la coacción no es un remedio. La mención de medidas crueles sale del ámbito jurídico y se convierte en una violación de la paz y la dignidad. Suena como una oficina insulsa, pero en realidad es un hilo fuerte con el que se cosen las familias que se rompen, porque sin él cualquier con fines de recuperación se convierte en exactamente lo contrario. La medicina discrepa. Maimónides hablaba de la moderación como medicina para el carácter y el cuerpo, pero no a través del castigo. En su régimen de salud, el día comienza con ejercicio, comida ligera y agua limpia. El deseo no se controla con la vergüenza ni con el látigo, sino con el régimen, la comida, la tranquilidad y la cercanía segura de los adultos, atentos a sus fuerzas y su estado. Advertía del peligro de los extremos, como la abstinencia agotadora socava la claridad mental y provoca ansiedad, como el exceso destruye las fuerzas y convierte al hombre en una sombra lenta, como las noches de insomnio y las especias pesadas calientan la sangre y perturban el sueño. Son cosas sencillas, pero son precisamente ellas las que salvan de esos métodos con los que a veces se encubre la crueldad cotidiana. Allí donde en el patio se acostumbra llamar al látigo medicina, el libro de medicina responde con un horario de sueño, baños y paseos, aire puro y la prohibición de la violencia como fuente de enfermedad. El tribunal comunitario escucha no porque le gusten las palabras suaves, sino porque conoce el precio de la cama, donde en lugar de paz vive el miedo, y el precio de las mañanas, cuando el dolor y la pesadez se acumulan en la cuenta de la semana laboral. Los ancianos no siempre son los villanos en estos asuntos. Más a menudo son los guardianes de una oscura inercia. Les da miedo que si hoy se prohíbe la severidad terapéutica, mañana se derrumben las fronteras. Piensan en términos de ejemplos. Dicen que no se puede permitir la debilidad, porque tras ella vendrán los chismes de los vecinos y la gradual descomposición de la vida cotidiana. El rabino no responde con palabras sobre los sentimientos, sino con referencias a documentos y prácticas que no huelen a vergüenza. En el conjunto de normas no existe el derecho de un adulto a torturar a otro adulto por motivos morales o terapéuticos. Hay obligaciones que se pueden comprobar. El nivel de manutención, la provisión de ropa y vivienda, la cercanía respetuosa, no punitiva. Hay derecho a un tribunal que detenga la agresión doméstica. Hay apoyo en los consejos médicos, donde la salud se mide por el sueño, el pulso, la alimentación y la regularidad del día.
y no por los moretones y el silencio después de los gritos. Cuando los ancianos hablan de mal ejemplo, el rabino saca otro recuerdo: las listas de la caja fraternal, donde figuran los gastos de tratamiento de adultos llevados a la enfermedad por los extremos de la vergüenza y las privaciones. En estas tablas no hay elocuencia, hay dinero y semanas en las que la persona no trabajó porque la corrección le destrozaba el cuerpo. El mito de que la religión lo prohíbe todo y le gusta castigar en el dormitorio se desmorona ante los hechos. En las leyes codificadas, la vida matrimonial de los adultos está protegida de la intervención ajena, precisamente porque la dignidad se considera parte del mundo. Se exige al hombre un cuidado razonable, no un ascetismo teatral. El rabino abre otro capítulo, en el que la moderación se denomina el camino central, por el que transitan la mente y el cuerpo. En este camino, no hay lugar para las pruebas en las que un adulto convierte a otro en un animal de laboratorio, bajo el pretexto de la purificación. Y cuando el oponente recuerda las viejas historias sobre los castigos por el bien de la conciencia, el rabino responde a los examinados: registros ambulatorios de adultos con ansiedad, insomnio, pérdida de peso después de ayunos impuestos sin control médico, notas sobre los colapsos que se producían tras las semanas de disciplina, testimonios sobre cómo en esos hogares crecía la vergüenza y se agotaban las fuerzas. Todas estas cosas suenan aburridas, pero para la comunidad son una cuestión de supervivencia. La factura del hospital es más convincente que los gritos. El juicio en estos casos no es un espectáculo, sino un procedimiento. Los testigos adultos confirman que la presión se disimulaba con conversaciones sobre tratamiento, que el castigo se anunciaba como curso obligatorio, y que el intento de negarse se calificaba de mala influencia de la ciudad. El escribano de la comunidad da la vuelta al cuaderno y anota no los gritos, sino los hechos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué se afirmó? ¿Quién vio las huellas de la presión? ¿Quién escuchó las promesas de enmendarse? A continuación, el rabino saca otro libro delgado, un reglamento médico, en el que se prescriben para el cuerpo adulto no solo palabras amables, sino también cosas prácticas: aire puro, moderación en la comida, sueño tranquilo, paseo antes del anochecer, visita al baño, prohibición de extremos bruscos, especialmente bajo el pretexto de la rigidez religiosa, porque los extremos rompen la estabilidad y hacen que la persona sea dependiente. Este es el segundo giro de la discusión. Resulta que la tradición religiosa, a la que se hacía referencia como fuente de métodos punitivos, en realidad apoya la idea médica de la moderación, y no la crueldad cotidiana. En la mesa de los ancianos se oyen palabras susurradas sobre el miedo al mal ejemplo. Pero el mundo no vive del miedo, sino de las normas. Las leyes codificadas señalan el derecho de un adulto a una intimidad respetuosa y la obligación de otro adulto de garantizarla sin violencia. Las obligaciones en el hogar, donde el cuidado se mide en pan, ropa y tiempo, y no en humillación.
el procedimiento para acudir a los tribunales si la situación en el hogar se vuelve peligrosa. No hay fórmulas inventadas para el castigo curativo. Allí es posible otra cosa: la suspensión temporal, la conversación con el médico, el régimen para reducir el daño, el apoyo de la hermandad, donde se tienen en cuenta los gastos y los días en que la persona no puede trabajar. Los ancianos fruncen el ceño ante la palabra gastos, pero son precisamente el dinero y los negocios los que les obligan a alejarse del mito. La comunidad paga 2 veces por la agresión, con los cuerpos de los adultos y con dinero. Por lo tanto, la comunidad tiene derecho a prohibir lo que arruina su salud y su economía. A continuación, la discusión se traslada del patio a las habitaciones, donde huele a cuero encuadernado y vinagre. El rabino desarrolla unas líneas sobre el deseo, en las que no hay ni heroización de la abstinencia a cualquier precio, ni justificación del desorden. Todo gira en torno a las proporciones, como la edad, el trabajo, el clima, la comida y los hábitos regulan el ritmo de la vida íntima de los adultos. Como el deber no se convierte en exigencia cuando la salud está en peligro, como los votos y los extremos destruyen, mientras que la moderación cura. Estas líneas no están adornadas con frases para sermones. Se asemejan más a una historia clínica, donde se señala que la vitalidad no vuelve gracias a la humillación, sino a un orden estable y tranquilo. Para las cortes, acostumbradas a vivir de mitos, esto suena como una ducha fría. Resulta que no es el látigo ni la vergüenza, sino la práctica clara, lo que hace que una casa sea habitable. El tribunal comunitario impone medidas temporales en las que no hay teatro. Los adultos comparten la vida cotidiana lo suficiente como para eliminar la presión. El médico prescribe un horario para dormir y comer, baños y paseos. El rabino establece la obligación de renunciar a los castigos curativos como una acción que no tiene fundamento religioso y que perjudica la paz. Junto a esto, recae otra obligación: no privar a otro adulto de una cercanía respetuosa con el pretexto de promesas estrictas, si la salud y el trabajo permiten un ritmo normal. La tercera grieta en el mito se abre precisamente aquí. La comunidad, basándose en la norma religiosa y la medicina, no defiende la libertad caprichosa de alguien, sino la estabilidad del hogar, donde los adultos no se convierten en objetos de experimento. Y por mucho que la imaginación oscura se sienta atraída por las imágenes de cartas purificadoras, el documento y el régimen de salud dicen exactamente lo contrario. Al final del día, el escribano esparce arena sobre las líneas recién escritas, y al pie de la página aparecen frías palabras sobre las consecuencias. Por intentar continuar con los castigos curativos, se impondrá una sanción por violar la paz y socavar la dignidad, y se transmitirá la información al Consejo Municipal. Por difundir mitos sobre la necesidad religiosa de la Keri, advertencia y exigencia de una refutación pública a las puertas de la casa comunitaria. Por sabotear el régimen médico sin motivo, obligación de presentarse ante el médico y el rabino para dar explicaciones,
Estas fórmulas suenan secas, pero en ellas queda la esencia. Los adultos vivirán según la razón y según el documento, y sus cuerpos no se convertirán en un campo de batalla ajeno por el poder bajo el pretexto de la moral. La noche trae frescor, las calderas se enfrían en el hammam y el patio, donde por la mañana se susurraba sobre la severidad curativa, se vacía. En el banco junto a la pared hay rollos, y si se miran de cerca sus líneas, se oye cómo cambia el aire. Aquí no hay un cuento de hadas sobre una religión férrea que castiga a todos los seres vivos. Aquí hay una disputa silenciosa y tenaz entre el mito y el documento, entre el miedo y el orden, entre la comodidad de los fuertes y la salud de los adultos. El rabino que trajo este silencio no pronunció palabras en voz alta. Puso sobre la mesa libros en los que el cuerpo no es una vergüenza ni un arma para la educación, sino un don que requiere moderación. Y el primer día de este asunto terminó no con una victoria ni con gritos, sino con un suspiro. La casa, donde por la mañana buscaban una justificación para la cari terapéutica, recibió en su lugar un papel, un orden y un límite que no se puede traspasar, porque más allá de él, vuelve a comenzar la enfermedad. Por la tarde quedó claro que la disputa había salido del patio y se había extendido a todos los rincones de la vida comunitaria. En las tiendas se discutía en voz baja. En la cola para el baño se debatía sobre la severidad, como si fuera un condimento para la sopa. Y en la caja fraternal se pedía que se apartara el dinero sobrante para gastos médicos imprevistos. El escribano extendió sobre la mesa los pergaminos y los cuadernos de manera que los diferentes mundos quedaran uno al lado del otro. El código, con las obligaciones de los cónyuges adultos, el reglamento de salud con advertencias contra los extremos, los libros de gastos de la hermandad, en los que ya se habían anotado las pomadas, las hierbas y las noches en que los ayudantes voluntarios se sentaban junto a la cama, vigilando la respiración. El rabino no frunció el ceño ni alzó la voz. Trabajaba como un médico que toma el pulso. Primero, la ley sobre el pan, la ropa y la intimidad respetuosa de los adultos, luego el reglamento de la moderación, después el lenguaje seco de la contabilidad, que muestra el precio de los hábitos que a menudo se justifican con las palabras reglamento y revitalización de la conciencia. Entre estas hojas se rompía el primer mito, que la norma religiosa exige un adiestramiento severo en el dormitorio. En el código no hay tales palabras, y en el régimen de salud se indica claramente: los extremos estropean la mente, rompen la estabilidad corporal, confunden el deseo con el castigo y convierten la casa en una sala de hospital sin esperanza de silencio. El tribunal registró las pruebas porque sabía el valor de las lamentaciones vacías. Si no se vincula la conversación al papel y a la estabilidad física, la vieja costumbre sustituirá a la razón. Los ancianos se aferraron primero a la defensa del miedo. Hablaban del mal ejemplo, del debilitamiento de la disciplina, de que sin severidad la gente, decían, arruinaría
la vida cotidiana. Se les podía entender. Los rumores sobre la libertinaje siempre son voraces y se convierten fácilmente en un motivo para la guerra con el propio hogar. Pero el rabino expuso sobre la mesa otro recuerdo, menos propenso a la exageración. El régimen de salud enseña que los votos demasiado estrictos y las privaciones voluntarias son perjudiciales, especialmente si perturban el sueño y la alimentación de los adultos. El tono moral no anula la fisiología, y las leyes codificadas que la comunidad ha adoptado como su medida dicen claramente: la obligación de una proximidad respetuosa y de mantener la paz en el hogar no está sujeta a terapia punitiva. Allí se enumeran el pan, la ropa, el tiempo de descanso y la proximidad, y no los instrumentos de daño. Si un adulto hace daño a otro adulto bajo el pretexto de la purificación, sale del ámbito legal y entra en el ámbito de la violación de la paz. Estas líneas sonaban sin ira, como el viento seco, pero fueron precisamente ellas las que eliminaron la última excusa para referirse a «así ha sido desde tiempos inmemoriales». Mientras la discusión se prolongaba, trajeron a la oficina la primera carpeta con notas médicas, anotaciones ambulatorias del médico fraternal sobre la ansiedad, el insomnio y la pérdida de peso en adultos después de las semanas de disciplina que alguien había impuesto en casa. No se describían las escenas, solo los síntomas, el régimen, las infusiones, los gastos y los días en que la persona no podía trabajar. A la carpeta se le adjuntaron hojas con cálculos. Cada semana de este tipo le cuesta a la comunidad monedas y fuerzas, y la casa pierde estabilidad porque los adultos no se dedican a su oficio. Este fue el segundo giro. El dinero hizo visible lo que antes se discutía en el lenguaje de las costumbres. Las cuentas y el calendario son más convincentes que las fábulas. El mito de la severidad curativa convierte a la comunidad en un hospital y a las manos fraternas en una guardia nocturna permanente donde debería haber sueño. En ese momento, el marido, cuyos métodos habían desencadenado la discusión, intentó basarse en historias de barrios lejanos, donde supuestamente se salvaba así el honor. Citaba viejas fábulas y sacaba a relucir fragmentos de sermones en los que se hablaba de la pureza moral. El rabino respondió con la misma fría precisión: las historias no son fuentes, sino fragmentos sin autor y sin verificar. Los sermones que llaman a la extrema severidad en detrimento del cuerpo y del mundo van en contra del orden de la salud y del deber codificado de los adultos de vivir sin violencia. Recordó que incluso en las temporadas más estrictas, los libros religiosos prevén excepciones para preservar la salud, y que allí donde se prescribe la abstinencia, también se prescribe la moderación y el cuidado de los débiles. En el mito contra el papel ganó. No se encontró ninguna fuente reconocida por la comunidad en la que los castigos curativos fueran la norma.
Todo lo que se presentó resultó ser o un rumor o una opinión privada sin peso. El tribunal registró: no hay base religiosa para el castigo por motivos curativos. El tercer giro fue el más prosaico y, por lo tanto, el más convincente. El ritmo de la vida en común de los adultos en el matrimonio no se basa en castigos, sino en un orden que tiene en cuenta el trabajo, el oficio y la fuerza. En las páginas antiguas, los sabios discutían, pero coincidían en una cosa: el ritmo no es universal. Depende de la dureza del trabajo, el clima y el camino. Y en la exposición codificada en la que se basaba el rabino, esto se traduce en una sola cosa: el deber no es igual a la coacción, la petición no es igual a la presión, la negativa, por motivos de salud, no es igual a la infidelidad, y el descuido de la intimidad respetable sin motivo es una infracción por la que el tribunal puede avergonzar y obligar a cumplir el orden. Ninguno de estos puntos se convierte en un derecho a la disciplina punitiva. En cambio, cada uno se convierte en una obligación de negociar, acudir al médico, reestructurar la vida cotidiana para no romperla. Traducido al lenguaje de los hogares, esto significa: no se cura a la esposa con humillaciones, ni se repara el cansancio con el látigo. El tribunal comunitario impuso medidas similares a una aburrida clase magistral sobre restauración de viviendas. Los adultos compartían el espacio lo suficiente como para eliminar la presión. Se estableció un horario para dormir y comer. Se impuso la obligación de acudir al baño según un horario. Se establecieron paseos diurnos. Se prohibieron las discusiones nocturnas y cualquier voto público que pudiera perjudicar la salud. El rabino dejó constancia por escrito de la renuncia a los castigos curativos como una acción sin fundamento religioso y perjudicial para la paz. Los ancianos que temían el mal ejemplo recibieron a cambio un programa de instrucciones. Explicar en los sermones que la moderación no es indulgencia con la debilidad, sino disciplina del cuerpo y del carácter, prescrita por el bien de la vida, el trabajo y la claridad mental. Hablar a los adultos sobre los peligros de los extremos, sin introducir la vergüenza. Se prohibieron las publicaciones en las puertas. La comunidad se negó a alimentar el mercado con la vergüenza ajena. En su lugar se organizó una serie de charlas privadas para adultos, en las que se leían en voz alta y se explicaban sin gritos las normas de salud y las normas codificadas. Los hábitos del clan no se abandonaron tan fácilmente. A la noche siguiente, en la bañera, se empezó a hablar de que la severidad supuestamente había disminuido. El bañista, acostumbrado a las confesiones entre el vapor, solo negaba con la cabeza y colocaba en la estantería un rollo con las nuevas reglas. Hablar de las casas ajenas sin derecho y sin conocimiento se equipara a una violación de la paz. El guardia de la puerta de la casa comunitaria obtuvo el derecho de anotar los nombres de los portadores de rumores maliciosos y citarlos para que dieran explicaciones. Varios adultos que intentaron imponer su versión de la disciplina curativa se callaron después de la primera sanción.
Al pie de la hoja con las decisiones apareció no solo la prohibición del castigo, sino también una nueva línea de defensa. La prohibición de los rumores encubiertos con la palabra celos y la restricción de la vergüenza pública en los casos en que bastaba con un análisis personal y un tratamiento médico. Paralelamente, el régimen de salud se impuso tanto en el apartamento como en la cartera. La hermandad asignó aceite para fricciones después del baño, ciertas hierbas para infusiones, y aparecieron 2 hojas limpias con notas del médico. Cambiar la hora de la cena, reducir las especias pesadas, añadir un paseo por la tarde en los días cálidos, levantarse antes y salir a la luz. Para las personas acostumbradas a contar, parecía un horario infantil. Pero el médico anotó el peso y la respiración. Al cabo de unas semanas volvió el sueño tranquilo, la ansiedad desapareció, y la casa dejó de crujir como un carro sobrecargado. No había milagros en el horario, solo la disciplina de la moderación, a la que el rabino llegaba a través de los documentos. Y aquí es donde se rompió el cuarto mito, más oculto que los demás, que la proximidad respetuosa y la salud son cosas que no conciernen a la comunidad. Resultó que sí les concernían directamente. Cuando los adultos viven según un régimen de moderación, desaparecen los gastos de las interminables vigilias nocturnas y las infusiones para los nervios, y las manos trabajadoras vuelven al oficio. El tribunal llegó a una fórmula que parecía demasiado tranquila para un tema tan controvertido. Se prohibió a los adultos cualquier castigo en la cama bajo la apariencia de tratamiento. Se les obligó a seguir un régimen de salud teniendo en cuenta el oficio, la estación del año y las fuerzas. Se determinó que la negativa a mantener relaciones íntimas sin motivo es una infracción que debe corregirse sin violencia y sin vergüenza, y que la abstinencia impuesta y la severidad punitiva son objeto de intervención inmediata. Consagraron el derecho a acudir al médico sin intermediarios y sin temor a la humillación pública. Introdujeron una multa por los rumores públicos sobre la casa ajena cuando se utilizan como presión. Todas estas medidas parecían más propias de un carpintero que de un predicador. Líneas rectas, costuras uniformes, sin motivos tallados. En la puerta de la casa comunitaria no se colgaron relatos victoriosos, sino un breve aviso para los adultos sobre las consultas disponibles, el horario del baño y las normas para tratar las disputas nocturnas. Al regresar a casa, el rabino detuvo la mirada en la estantería, donde yacían los rollos con las leyes codificadas y las normas de salud. Sabía que al día siguiente llegarían nuevas historias. Alguien volvería a llamar medicina a la humillación. Alguien volvería a esconderse tras la palabra celos. Alguien pediría una excepción para sí mismo. Pero la comunidad tenía ahora un plan de acción del que no debía apartarse. Esta vez, el mito contra el papel se había de... Al atardecer, sobre la mesa de la oficina de la comunidad se depositaron nuevos rollos con el característico olor a vinagre y nueces ralladas, listas de visitas al baño, registros de la farmacia, anotaciones de la caja fraternal, donde se anotaban los gastos en decocciones, aceite y guardias nocturnas junto a la cama de los adultos.
Estos aburridos papeles unían las distancias entre la tienda, el hammam y la casa de oración más estrechamente que cualquier sermón. Resultó que la disputa sobre la austeridad terapéutica ahora se reflejaba en todo. Alguien dejó de ir al baño según el horario, alegando votos, y contrajo una inflamación del tórax. Otros, por el contrario, comenzaron a marcar los días de ayuno ejemplar, y se llevaron a sí mismos al temblor y al insomnio. El farmacéutico se quejaba de las interminables peticiones de medicamentos fuertes, con los que los adultos intentaban ahogar la ansiedad después de las lecciones en casa. Todo esto no era teatro, sino la prosa de la vida, y el rabino sacaba a la luz estos detalles a propósito, porque el documento siempre empieza con las pequeñas cosas. Disponía los rollos de tal manera que en el centro no quedaran los rumores, sino lo verificable. Las obligaciones codificadas de los adultos en el hogar, las normas de salud, con advertencias contra los extremos, y los libros de gastos, donde en las líneas marcaba el precio de los hábitos. Al mismo tiempo, de los patios, salía lo que siempre sale en las sombras, susurros sobre prácticas milagrosas, sobre correas que supuestamente sobriedan y curan, sobre votos nocturnos que se convierten en demostraciones de celos. No era religión ni medicina, sino un mercado del miedo. En las tabernas ya se vendían amuletos baratos con pseudo-reglas y correas con dibujos que nunca se habían visto en los libros reconocidos, y en un rincón alguien susurraba, a cambio de unas monedas, sobre los viejos métodos que quedaron en los relatos. El rabino no discutió en voz alta. Sacó unos papeles sobre la mesa y comenzó a separar metódicamente el mito de la fuente. En las leyes codificadas no hay ni rastro de curación mediante la humillación. Allí se enumeran las obligaciones que se pueden comprobar: pan y ropa, cercanía respetuosa sin coacción, protección de la paz en el hogar, derecho de los adultos a pedir ayuda sin vergüenza. En el régimen de salud todo es aún más seco: moderación en la comida, agua limpia, baños, paseos, sueño, prohibición de extremos bruscos, especialmente aquellos que se ocultan bajo la piedad, porque los extremos rompen la estabilidad y el sentido de la medida. No hay ningún castigo allí, como tampoco hay bendición para los cinturones y las demostraciones nocturnas de fuerza. Estas páginas no pretendían gustar, sino evitar el fracaso. Junto a ellas se encontraban los registros de la hermandad. Cada uno de estos métodos le costaba a la comunidad dinero, tiempo y mano de obra, y convertía la casa en una sala silenciosa, sin esperanza de descanso. Los ancianos se aferraban a lo último como a una barandilla en un pasillo resbaladizo. Si se suavizaba la severidad, decían entre ellos, el ejemplo se extendería y llegaría a los jóvenes. Y entonces comenzarían las historias que no se podrían contener. El rabino respondía con la misma sequedad con la que un médico enumera los síntomas. La norma religiosa mantiene los límites, pero no bendice los golpes. Limita el daño,
pero no aumenta su intensidad. En los mismos capítulos codificados en los que se basaba la comunidad, se exigía moderación y se prohibía la humillación bajo el pretexto de la educación. Se defendía el derecho de los adultos a una intimidad respetuosa y a la seguridad. Se prescribía la obligación de realizar las tareas domésticas en la medida de la salud, el trabajo y el tiempo. Añadió otra capa que rara vez se menciona hasta que se avecina una catástrofe. La comunidad es responsable ante la ciudad. Si en el barrio comienzan los escándalos y los gritos nocturnos, si corren rumores sobre tratamientos con el látigo, el tribunal municipal exigirá orden e impondrá sanciones a toda la comunidad. No se trataba de un argumento teológico, sino político. El patio religioso tiene muros, pero se encuentra en una gran ciudad, donde la paz es más valiosa que las costumbres, y esta realidad dejaba a los ancianos menos margen para las excusas. A continuación, el asunto dio un giro hacia donde el mito suele ahogarse: los nombres y los sellos. El escribano de la comunidad trajo 4 hojas con sermones conocidos, a los que solían referirse los defensores de la severidad curativa. Las leyeron y las dejaron a un lado. En ninguno de los textos reconocidos había justificación para la humillación o el castigo en el dormitorio. Al contrario, donde se hablaba de abstinencia, también se hablaba de excepciones por motivos de salud, y donde se apelaba al orden, se apelaba a la paz en el hogar. Se encontró algo muy incómodo: varias citas con las que se intimidaba en las tabernas resultaron ser inventadas, con finales modificados y palabras insertadas que nunca habían aparecido en las listas reconocidas. El engaño se basaba únicamente en el miedo. El escribano anotó la fuente, el copista y la tienda donde lo encontraron, y los ancianos asintieron. El mito se había entrometido en la vida con papeles falsos y acarreaba una multa. Al día siguiente, la guardia retiró del tablón de la puerta 2 anuncios sobre disciplina moral y envió a los comerciantes de amuletos a pagar al tesoro público. Sin escenas, solo el chirrido oxidado de la costumbre. La parte médica del asunto entró en la casa como entra el aire cálido por la noche, de forma imperceptible, pero palpable. El médico, al que el rabino enviaba a los adultos sin intermediarios, llenó una serie de breves recetas. Reducir la sal y las especias picantes, añadir luz diurna, volver a la bañera según el horario, trasladar las conversaciones a una hora temprana y prohibir las discusiones nocturnas. Insistió en que el ritmo de la cercanía respetuosa en la casa de los adultos debía basarse en las fuerzas, el clima y el trabajo, y no en votos ostentosos. Cuando alguien se refería a la fragilidad tras una enfermedad, el médico prescribía la gradualidad. Cuando alguien se asustaba por su propia susceptibilidad, el médico explicaba que la moderación no es una rigidez suavizada, sino un trabajo constante sobre los hábitos. Al cabo de unas semanas,
En la caja de la hermandad había menos entradas nuevas sobre pomadas y decocciones para la ansiedad nocturna, menos registros de dolores de cabeza por falta de sueño, menos solicitudes de permiso para ausentarse del trabajo, por cansancio tras la disciplina. Las aburridas estadísticas son la tercera y más pesada carga en la balanza. Cuando los adultos viven según un horario, desaparecen los impuestos ocultos del miedo a la comunidad. En este contexto apareció otro viejo truco: el intento de trasladar la responsabilidad a otra casa. Varios adultos cercanos a los defensores de la severidad aportaron historias sobre sus vecinos. Decían que allí también había abusos y que por lo tanto los métodos funcionaban como prevención. El tribunal no se dejó llevar por las sensaciones ajenas. Anotó las quejas en una lista separada y las envió al procedimiento habitual. Si hay violencia en algún lugar, se investiga como violencia y no justifica el castigo en el dormitorio de otros. El rabino explicó que la norma religiosa no convierte el pecado ajeno en un pase para la violencia doméstica. El mito volvió a intentar hacerse pasar por orden, pero resultó ser solo una sombra que apuntaba a un hábito. Mientras tanto, las autoridades municipales recordaron a la comunidad un antiguo acuerdo. El barrio está obligado a mantener la paz y la salud en su interior, para no verter el ruido y las enfermedades a las calles. En la oficina apareció un mensajero con una nota de la magistratura, en la que se indicaba secamente: los ruidos nocturnos y las quejas son objeto de sanción a nivel municipal. En respuesta, el rabino y los ancianos enviaron una copia de la decisión. Los castigos curativos están prohibidos por carecer de fundamento religioso y perjudicar la paz. El orden de la salud es obligatorio en la medida de lo posible. El derecho de los adultos a una intimidad respetuosa está protegido sin recurrir a la violencia, y los rumores se castigan como una violación de la paz. La magistratura devolvió una breve señal de acuerdo. La política y la norma religiosa se alinearon esta vez, y el mito perdió su margen de maniobra. A la casa donde todo comenzó regresó la prosa sin gritos. Allí dejaron de susurrar en el pasillo, dejaron de agitar las llaves por las noches, quitaron de la vista las correas baratas y los papeles con citas falsas. Quedó una estantería con pergaminos reconocidos, aceites para masajes y el horario del baño. La estabilidad siempre tiene un aspecto aburrido, y precisamente por eso vive más que los mitos. Los adultos, que ayer aún creían en el miedo útil, ahora se acostumbraban lentamente a otra disciplina. Tratar la ansiedad no con amenazas, sino con sueño prematuro. Recuperar el ánimo no con privaciones, sino con trabajo normal y paseos. Acordar la intimidad no como una guerra, sino como un orden común, donde el respeto es la base de la salud. Esto no baja la fiebre por decoro, sino que saca a la casa de la fiebre. Los rumores no desaparecieron de inmediato, pero perdieron fuerza. En 2 ocasiones, la Guardia impuso sanciones por los relatos sensacionalistas de las desgracias ajenas, que se hacían pasar por lecciones de moral.
La tercera vez, la guardia obligó al copista de amuletos a retirar toda la mercancía y dejar en la puerta un recibo de no difusión de la disciplina de los cinturones. El boticario dejó de vender brebajes fuertes por las noches y el bañista colgó en la entrada una hoja con el horario y una breve advertencia sobre el silencio después del atardecer. Todo esto se parecía poco a un despertar espiritual. Y ahí precisamente estaba el poder. El orden no debe parecerse a una antorcha encendida, porque si no, se consumirá rápidamente. Lo más importante que la comunidad aprendió de esas semanas no fueron las palabras solemnes, sino la nueva habilidad de leer su vida como un libro. Mirar de cerca las obligaciones codificadas de los adultos, el régimen de salud, los libros de gastos y el silencio de la noche, que o se mantiene o se rompe. El mito de la religión que lo prohíbe todo y cura con el látigo se desmontó por completo en estas líneas. Resultó que la norma religiosa mantiene los límites y obliga al respeto en el hogar, mientras que el conocimiento médico enseña a controlar el hambre y el deseo sin humillación ni extremos. Todo lo demás es un mercado de la vergüenza que se alimenta del miedo y la curiosidad hasta que se le obliga a pagar. Los adultos dejaron de ser objeto de experimentos domésticos, no porque alguien despertara su ternura, sino porque el papel y el orden restringieron la arbitrariedad. Y la ciudad recordó silenciosamente que la paz es más valiosa que cualquier método ejemplar. Hacia el final de la discusión, el rabino citó unas líneas que a muchos les gusta repetir, pero que rara vez leen hasta el final. La moderación no es debilidad, sino una forma de fuerza en la que el cuerpo y la mente no se desmoronan. Requiere esfuerzo, no golpes, disciplina durante el día, no tormentas por la noche, de comida sustanciosa, no de dulce venganza en la cama. Esta idea sobrevive a todas las ciudades, porque se compone de cosas que no se venden en el mercado. Agua pura, luz temprana, silencio después del atardecer, aceite para masajes, pocas especias, y la prohibición de discutir cuando el cuerpo está cansado. También trasciende los métodos, porque no hay que luchar contra ellos. Se eliminan uno a uno, se les priva de la sombra de los libros, de los beneficios comerciales, de la atención pública y del derecho a entrar. Cuando desaparece el último apoyo, el método cae sin ruido. En el cuaderno rosa del escribano, la última línea decía secamente: caso cerrado, medidas en vigor, revisión repetida en el plazo acordado, consultas disponibles para adultos sin intermediarios. Para los amantes de los fuegos artificiales, esto no es nada. Para la comunidad es el ladrillo más pesado que sostiene la presa. Más allá del umbral estaba la vida. El oficio zumbaba a su manera. La bañera humeaba al atardecer. La farmacia olía a hierbas. Y solo cerca del banco de amuletos colgaba una cuerda vacía.
en la que hasta hace poco se balanceaban correas y papeles con citas falsas. Su ausencia se convirtió en la mejor predicación sobre el orden sensato, que no avergüenza ni atormenta, sino que devuelve el aliento a los adultos, dejando a los mitos su único lugar honesto, el polvo en la estantería. Para la segunda revisión, en los libros de la caja fraternal, casi se había secado la tinta de las viejas líneas y se habían abierto nuevas columnas. Allí figuraban aceites para fricciones, agua caliente para el baño, infusiones que el médico recetaba a los adultos según sus posibilidades y notas sobre paseos al atardecer. El escribano colocó estos papeles junto a las obligaciones codificadas de los domésticos y el régimen de salud, como si se tratara de un suelo firme sobre terreno blando. Entre las páginas crujía la sal con la que el farmacéutico secaba el papel, y en la esquina, junto a la reja, susurraban silenciosamente unas sandalias. El guardia había traído nuevos nombres de aquellos que perturbaban la paz, con sus conversaciones nocturnas sobre las camas ajenas. Eran nombres de adultos, cada uno con un oficio y cuentas a sus espaldas, y ahora tenían que leer las líneas preventivas con la misma atención con la que antes escuchaban las historias de patio sobre la severidad curativa. El tribunal comunal mantenía la línea sin gritar. Así se tapa una fuga cuando el agua aún no ha tenido tiempo de romper la orilla. En ese momento volvió la vieja niebla habitual. El mercado lanzó una nueva ola de amuletos y instrucciones reescritas, donde la mano impresa prometía, a cambio de un céntimo, un rápido orden en el hogar. El tendero mostraba cintas con fórmulas inventadas, y en la parte inferior, en letra pequeña, figuraban nombres ajenos, como si alguien quisiera hacer pasar la falsificación por autoridad. El rabino reaccionó con la misma metódica sequedad. Pidió al escriba que reuniera las listas reconocidas y las colocara una al lado de la otra, hoja a hoja. La comparación desmontó el engaño. Las palabras falsas no coincidían con los textos en los que la comunidad se había basado durante años. Los libros, en los que la moderación corporal estaba a la altura de la disciplina diaria, se negaban a aceptar el látigo bajo el pretexto de la purificación. En las obligaciones codificadas de los adultos en el hogar se seguía insistiendo en el pan, la ropa, la intimidad respetuosa sin coacción, las discusiones pacíficas y el derecho a acudir a los tribunales y al médico. En el régimen de salud se indicaba el agua limpia, el baño y el sueño, la comida prudente y la prohibición de los extremos, especialmente aquellos que destruyen el cuerpo bajo la bandera de la piedad. El mercado tuvo que cerrar, se retiraron los amuletos, se inscribió a los copistas en el libro de infracciones de la paz, y el dinero se destinó al tesoro público. Esta vez, el mito no se desmoronó en la discusión, sino que fue barrido como el polvo. Mientras tanto, en la casa donde todo comenzó, los adultos reorganizaron el ritmo tal y como aconsejó el médico. Comer antes, menos especias fuertes, baño según horario,
paseo hasta el atardecer, silencio después de las velas. La caja fraternal asignó un poco de aceite para masajes, y en los registros del médico apareció una breve línea sobre la alarma retirada y el sueño recuperado. Quien había convertido la disciplina en castigo, ahora llevaba a casa el horario y la obligación de seguirlo, en lugar de buscar nuevas palancas. Esto tiene su propia dureza, no férrea, pero constante. El rabino ratificó los cambios con una breve adición a la decisión. Considerar los castigos terapéuticos como una acción ausente en el cuerpo religioso y médico, y reprimirlos como una violación de la paz y la dignidad. Involucrar al médico en la etapa temprana de la alarma. Prohibir la discusión de la vida ajena en los bancos y en las puertas de los baños, equiparando la difusión de lecciones de moral a la presión. La guardia comunitaria no tocaba las campanas, simplemente tomaba nota, citaba y dictaba sanciones, y al cabo de unas semanas, las líneas vacías del libro de infracciones se mantuvieron durante un tiempo inusualmente largo. Los ancianos, que temían el mal ejemplo, recibieron como respuesta no un eslogan, sino un plan de estudios. En lugar de anuncios amenazantes en las puertas, leían a los adultos breves charlas sobre el régimen de salud, en las que la moderación se explicaba como un esfuerzo, y no como una indulgencia. El agua caliente como remedio para el cansancio nocturno. La luz temprana como antídoto contra la melancolía diurna. El baño como forma de eliminar el exceso de calor. La comida sin excesos como apoyo para una mente clara. La cercanía respetuosa en el ritmo del trabajo y el clima como protección de la paz en el hogar. En estas charlas no había dulzura ni melancolía, ni se saboreaba nada. Había una tabla que los adultos podían llevar a su oficio. Así desapareció el último sustento del mito. Su atractivo. Cuando, en lugar de una leyenda aterradora, la gente obtuvo un esquema claro, incluso aquellos que gustaban de citarla para ejercer poder, dejaron de creer en la leyenda. Más cerca de la temporada de vientos fríos, el tribunal llevó a cabo la revisión prevista de las medidas. El escribano puso sobre la mesa 4 legajos, textos reconocidos, notas médicas, gastos de la hermandad y una lista de patios tranquilos donde habían desaparecido las peleas nocturnas. El panorama se volvió aún más denso. En los lugares donde antes se buscaba una justificación para la severidad terapéutica, ahora se registraba una disminución de los gastos en infusiones calmantes, la desaparición de las guardias nocturnas y el regreso de los adultos al trabajo artesanal. En los barrios de la ciudad donde no se adoptaron medidas similares, seguía habiendo gastos y días vacíos, y la magistratura envió allí a sus hombres con un duro recordatorio. La paz es común y el ruido de las noches no puede traspasar las paredes. El Tribunal Comunal utilizó este peso político como escudo y como argumento. La norma religiosa, la medida médica y la disciplina urbana estaban en la misma línea, y no había lugar para el mito
entre ellas. Mientras tanto, el médico insistía en algo que a los patios no les gusta: una lenta comprobación de la estabilidad sin dramas. Pidió que se llevaran breves hojas de ruta personales: cómo duermen, qué comen, cuando salen a pasear, cómo reaccionan ante los agravios y el cansancio, cómo acuerdan la intimidad, sin convertir la petición en una orden y el rechazo por motivos de salud en culpa. Esta práctica fue aceptada sin entusiasmo, pero fue aceptada. A los adultos se les entregó una tira de pergamino, y el rabino añadió a la decisión el derecho a llevar estas hojas a la consulta sin intermediarios. Allí donde ayer la gente aún temía la palabra médico, ahora acudían como a una tienda donde se reparan herramientas. Sin vergüenza, sin secretos, con la esperanza de recuperar el trabajo y la tranquilidad. En las notas del médico se repetía a menudo la misma frase en un estilo seco: la moderación preserva el hogar. Sin embargo, los mitos rara vez mueren al primer golpe. Con el tiempo, desde el otro extremo del barrio llegó la noticia de una nueva máscara. Alguien empezó a llamar a los castigos ayuno del corazón, sustituyendo la antigua palabra por una nueva. El tribunal tenía una fórmula breve para estos casos: cambiar el nombre no cambia la esencia. Si una acción rompe la paz y la dignidad, queda sujeta a la misma prohibición y sanción que antes. El escribano añadió otra nota al libro: el ayuno del corazón. Y otros seudónimos similares deben considerarse un intento de eludir la decisión. La guardia llamó a los adultos implicados, les hizo leer los textos reconocidos y los informes médicos, y les impuso una multa por alterar la paz. Sin gritos, sin marchas ejemplares. El mito intentó cambiar de nombre y tropezó. El rabino concluyó su larga línea de trabajo no con aplausos, sino con una última serie de argumentos que ya no necesitaban el carisma de nadie. En las obligaciones codificadas de los adultos resonaba un orden básico. El hogar se sostiene con pan, ropa, cercanía respetuosa y análisis pacífico. La coacción no cura, sino que destruye. En el régimen de salud de Maimónides se encuentra lo que el médico repetía en diferentes épocas del año: mantener el calor, cuidar el sueño, evitar las especias fuertes y las comidas tardías, caminar, respirar, no someter al cuerpo a tortura bajo la bandera de la piedad, porque la tortura engendra enfermedad. En la disciplina urbana se encuentra el equivalente monetario de estas verdades. Allí donde se levanta el látigo en nombre de la purificación, aumentan los gastos y, semana tras semana, se hunde el oficio. Diferentes fuentes se han unido en una sola línea: el mito de una religión que lo prohíbe todo y cura con el bastón resultó ser ajeno a los textos reconocidos y mortalmente perjudicial para los vivos. La sesión final fue breve porque el trabajo largo se había hecho antes. El tribunal confirmó la prohibición total de los castigos curativos y cualquier seudónimo de los mismos,
Mantuvo el derecho de los adultos a acudir al médico y al rabino sin intermediarios. Fijó el horario del baño y las normas de silencio. Confirmó que la negativa a una relación íntima sin motivo se corrige con orden y asesoramiento, y no con vergüenza y presión, y que la abstinencia impuesta equivale a la destrucción de la paz. Para difundir rumores, se designó un rincón vacío junto a la puerta, no para avergonzar, sino para dar explicaciones obligatorias a quienes gustaban de enseñar a los demás. La magistratura recibió una copia, el farmacéutico, una lista detallada de medicamentos sin venta nocturna, y el bañista, una nueva hoja con el horario y una advertencia sobre la multa por ruido. El escribano espolvoreó arena sobre las líneas y cerró la decisión con una pesada regla de madera para que no se moviera. Por la noche, el barrio respiraba como un taller después de una larga reforma. Olor a piedra calentada, vapor dulzón del baño, conversación tranquila en la puerta, donde se habla de los precios del aceite y del pedido de mañana, y no de la cama ajena. En la casa que fue el comienzo de una difícil conversación, los adultos se cansaron de estar orgullosos y se cansaron de avergonzarse. Quedaba el trabajo, el pan habitual, el silencio habitual, la hoja ordenada del horario junto a la lámpara y una pequeña botella de aceite que se ahorraba cuidadosamente para las noches frías. En la estantería de al lado hay textos, respetables y vivos, donde el deseo no se estigmatiza, ni se exagera, sino que se inserta en el marco adecuado, en la medida justa y en el lugar adecuado, donde preserva la salud. El rabino pasó de largo sin detenerse. Había cumplido con su parte. Había despojado al mito de su dorado y devuelto a la comunidad el derecho a curarse sin vergüenza ni miedo, sino con una moderación probada. El médico cerró el cuaderno de consultas en una página en blanco, un lujo poco común. El guardia retiró la palabra sobrante del umbral y la guardó en el libro de infracciones, donde una línea en blanco es ahora más importante que cualquier línea llena. Cuando por la noche los mercados se calmaron y el agua dejó de correr por las tuberías, el barrio no se volvió más santo de lo que era por la mañana. Se volvió más silencioso y estable. Y en ese silencio se escuchaba el resultado principal. Los cuerpos adultos dejaron de ser un campo para el poder ajeno bajo el pretexto de la moral, porque su salud y su intimidad estaban protegidas por documentos y normas que no gritan. El mito volvió a la estantería, donde debe estar, a acumular polvo a la espera del próximo lector. El papel se quedó sobre la mesa, pesado, imperturbable, listo para volver a curar con lo que mejor sabe hacer. Eliminar de la vida el exceso de violencia, para que el ser humano tenga aire, sueño y la posibilidad de decir sí o no, sin poner en riesgo su dignidad. En la última revisión, todo parecía normal, como si la disputa no hubiera afectado al barrio. En la puerta colgaba una breve nota sobre el orden y el silencio. En la bañera yacía una piedra limpia con el horario. En la farmacia olía a comino
y corteza de limón, y en el borde de la mesa del escribano se veía el cuaderno rosa con líneas en blanco, un lujo poco común para una comunidad acostumbrada a pagar por los hábitos ajenos. El guardia informó del silencio sin palabras triunfantes. El médico trajo una nota seca en la que decía que había menos noches inquietantes, y el rabino puso al lado otro fino legajo, extractos de textos reconocidos, en los que el cuerpo y el deseo se controlan no con el látigo, sino con la medida y la razón. Todo lo que ocurría aquí concernía solo a los adultos, y precisamente por eso en cada palabra se sentía el peso de la responsabilidad, y no el del teatro. Los ancianos pidieron una última cosa: asegurarse de que la prohibición de los castigos curativos no se convirtiera en una laguna invisible. El tribunal añadió a la sentencia una breve fórmula sin grandilocuencia. Cualquier renombramiento de la antigua crueldad con nuevas palabras se considerará un intento de eludir el orden. Las quejas se aceptarán sin intermediarios ni vergüenza. El orden de la salud y las obligaciones codificadas en el hogar se considerarán instrumentos de paz de igual peso. Esta sequedad resultó ser más fuerte que cualquier discurso. No exigía fe, exigía acciones: dormir, comer, trabajar, lavarse, acordar la intimidad según las fuerzas y sin palanca. Si alguien quería volver a construir un pedestal con palabras, se encontraba con el papel. La casa donde todo comenzó se volvió similar a docenas de otras vecinas. Una lámpara en la entrada, aceite en un pequeño recipiente, una hoja con el horario cuidadosamente doblada, silencio después del atardecer. Quien antes justificaba la crueldad, ahora llevaba en el bolsillo una nota del médico, y en la memoria el precio del insomnio ajeno, anotado en la caja de la hermandad. Los vecinos dejaron de espiar. La guardia castigaba a quienes difundían rumores, no a quienes acudían en busca de ayuda. En las tiendas se volvía a discutir sobre la lana y la pimienta, y no sobre la vida ajena. Nada de santidad, solo orden. Fuera del barrio, la ciudad también respondió. La magistratura notó que había menos quejas e incluyó a la comunidad en una lista corta de patios donde se mantiene la paz sin represalias ostentosas. Esto no trajo premios, pero sí lo que se buscaba con todo el trabajo: el derecho a vivir sin la presión de otros en la parte más vulnerable de la vida. Donde antes los mitos sobre la severidad purificadora respaldaban el poder de los fuertes, ahora había 3 pilares sencillos: textos reconocidos, normas médicas y disciplina urbana. No gustan por su aburrimiento, pero es precisamente lo que mantiene el agua detrás de la presa. A veces, el mito regresaba en las conversaciones en el baño, como cualquier vieja canción. Entonces, el rabino no discutía con palabras, sino que exponía los hechos. La obligación de proporcionar pan, ropa y una cercanía respetuosa a los adultos sin coacción.
la prohibición de la humillación bajo el pretexto del tratamiento, las medidas permitidas por motivos de salud, el derecho a un juicio y a un médico sin vergüenza. El médico añadía lo suyo: la moderación como trabajo, no como indulgencia, la prohibición de los extremos, el agua caliente, la luz temprana, el silencio nocturno, la comida habitual sin demostraciones. Esto resultaba suficiente. La leyenda perdía voz y el papel volvía a ser pesado. El final no fue bonito, fue claro. El Tribunal Comunitario confirmó la prohibición de los castigos terapéuticos y sus seudónimos, mantuvo las prescripciones médicas y el derecho de los adultos a una intimidad respetuosa sin coacción, aprobó el orden del silencio y el horario del baño, abrió un camino directo al médico y al rabino sin intermediarios ni vergüenza. La caja fraternal redujo los gastos de las guardias nocturnas, las tiendas recuperaron su tiempo para el oficio, y en el libro de infracciones del mundo apareció la habitual línea en blanco, que se volvió más importante que cualquier larga instrucción. El mito de la religión que lo prohíbe todo y cura con el bastón perdió no solo su brillo, sino también su apoyo. No había lugar para él en los textos reconocidos, ni utilidad en el orden de la salud, ni tolerancia en la disciplina urbana. Por la noche, el patio se enfrió. En el hammam, las baldosas calientes chisporroteaban, las toallas se secaban en las cuerdas y el aire olía a agua limpia y aceite, en lugar de a vergüenza y miedo. El rabino guardó las hojas, el médico cerró el cuaderno, y el escriba colocó el libro rosa en la estantería, no por recuerdo, sino para abrirlo menos veces la próxima vez. El final se ajustó a las decisiones humanas: renunciar a la violencia bajo un nombre ajeno, reconocer la moderación como una acción y no como un eslogan, y mantener la paz con documentos y no con gritos. Todo lo demás es polvo en la estantería, que la comunidad ha aprendido a limpiar sin rencor y sin teatralidad.